En la mansión de un poderoso empresario, el silencio guarda más que secretos, esconde intenciones letales. Una anciana comienza a decaer misteriosamente, mientras la prometida del heredero asume el control absoluto de la casa. Pero una empleada invisible ve lo que nadie más ve, y podría ser la única capaz de impedir un crimen perfecto. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La mansión de los Garza se erguía como un monumento de piedra y cristal en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. 3 pisos de elegancia calculada, jardines que parecían salidos de revistas internacionales y una cochera que albergaba autos cuyos valores podrían alimentar a familias enteras por años. Pero detrás de aquella fachada impecable, entre los pasillos de mármol italiano y las cortinas de seda importada, existían secretos que ni todo el dinero del mundo conseguiría comprar u ocultar. Clara López tenía 38 años y trabajaba en esa casa desde hacía casi una década. Sus pasos eran silenciosos, sus gestos precisos, su presencia casi imperceptible. Se despertaba antes de que saliera el sol en su pequeño departamento en la colonia Narvarte, tomaba 2 camiones hasta llegar al lujoso barrio y entraba por la puerta de servicio como se esperaba de alguien en su posición. Nunca por el portón principal, nunca por los mismos caminos que los patrones transitaban. Había aprendido desde muy joven que existen espacios en el mundo que no fueron hechos para gente como ella, y la mansión de los Garza le reforzaba esa lección todos los días. Conocía cada rincón de esa casa mejor que los propios dueños. Sabía que el piso de madera del segundo piso rechinaba en el 4.º escalón, que la ventana de la biblioteca se atoraba en los días húmedos, que el candelabro del comedor tenía un foco siempre fundido que a nadie le importaba cambiar. Clara lo veía todo, lo oía todo, pero había aprendido el arte de ser invisible, no por elección, sino por necesidad. Así era como las mujeres como ella sobrevivían en lugares como aquel. Eduardo Garza era el tipo de hombre que entraba a una habitación y esperaba que todos dejaran lo que estaban haciendo para prestarle atención. A sus 42 años, heredero de un imperio construido sobre fondos de inversión y participaciones en decenas de empresas, cargaba sobre sus hombros el peso de un apellido que abría puertas y cerraba negocios. Alto, de hombros anchos y cabello negro, siempre impecablemente peinado hacia atrás, Eduardo tenía la mirada de quien estaba acostumbrado a dar órdenes y ver el mundo doblegarse a sus caprichos. Trataba la casa como trataba sus negocios, con control absoluto. Cada empleado tenía su función específica, sus horarios rígidos, sus reglas inquebrantables. Clara era la empleada doméstica. Debía limpiar, organizar y desaparecer. No tenía permiso para hablar a menos que le preguntaran. No podía circular por las habitaciones cuando la familia estaba presente. No existía más allá de su utilidad práctica. Pero si Eduardo era frío y calculador, su prometida era algo completamente diferente. Verónica Montes tenía 29 años y una belleza que paralizaba. Cabello rubio y lacio hasta la cintura, ojos verdes que brillaban bajo cualquier luz, cuerpo esculpido en gimnasios de lujo y una piel que parecía no haber conocido un solo día de trabajo duro. Era influencer digital, como se autodenominaba, con más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales. Publicaba fotos en yates, viajes a Dubái, cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Su vida era un aparador cuidadosamente montado para provocar envidia y admiración. Verónica había entrado en la vida de Eduardo hacía 1 año y medio, en un evento de gala organizado por una revista de negocios. Ella estaba ahí como invitada de un empresario mayor, pero bastó cruzar la mirada con Eduardo para entender que allí había algo mucho más grande que una simple relación. Allí había poder. Allí había un apellido que valía más que cualquier contrato de publicidad. Allí estaba la llave a un mundo que ella siempre quiso, pero que nunca pudo comprar por sí misma.
La propuesta de matrimonio ocurrió 6 meses después, en París, en la cima de la Torre Eiffel, con fotógrafos contratados para registrar cada segundo. Las redes sociales explotaron. Las revistas de sociales publicaron reportajes. El mundo entero parecía celebrar aquel amor perfecto entre el empresario poderoso y la mujer deslumbrante. Pero dentro de la mansión de Polanco, quien observaba de cerca veía otra historia escribiéndose. Clara se daba cuenta. Ella siempre se daba cuenta. Notaba cómo Verónica cambiaba de postura cuando estaba sola, cómo su sonrisa desaparecía en cuanto las cámaras se apagaban, cómo trataba a los empleados con un desprecio que rayaba en la crueldad. Un día, Clara estaba limpiando la sala cuando Verónica entró hablando por teléfono, a gritos, sobre la remodelación que haría en la casa en cuanto se casara. Ni siquiera miró a Clara. Simplemente siguió hablando como si ella fuera parte de los muebles. Voy a cambiarlo todo. Esta decoración es vieja, anticuada. Quiero algo moderno, algo que impresione. Y voy a reducir el número de empleados. ¿Para qué tanta gente dando vueltas por la casa? Es solo contratar una empresa de limpieza que venga una vez por semana y listo. Clara fingió no escuchar, pero cada palabra quedó grabada en su memoria. Sabía que su trabajo pendía de un hilo. Sabía que Verónica los veía a todos ellos, los empleados antiguos, como vestigios de un pasado que quería borrar. Pero Clara no podía perder ese trabajo. De ahí venía el sustento de su hija, Julia, de 15 años, que estudiaba en una escuela pública en el sur de la ciudad y soñaba con entrar a la facultad de medicina. Con ese sueldo, Clara pagaba la renta, la luz, el agua, los útiles escolares. Perder ese empleo significaba perderlo todo. Pero había alguien en la casa a quien Verónica no podía controlar tan fácilmente. Doña Marta Garza, madre de Eduardo, tenía 73 años y una lucidez que asustaba. Vivía en el tercer piso de la mansión, en una amplia suite con vista al jardín. Doña Marta era diferente. Saludaba a los empleados por su nombre, preguntaba por sus familias, agradecía por el trabajo. Trataba a Clara con una amabilidad que le hacía recordar a su propia madre, que ya no estaba en este mundo. Doña Marta era viuda desde hacía 5 años. Su esposo, el patriarca de la familia Garza, había construido el imperio desde cero, y ella había estado a su lado en cada paso. Conocía los entretelones de los negocios, las estrategias, las alianzas, pero también conocía el precio que todo aquello había costado. Por eso, cuando Eduardo presentó a Verónica como su futura esposa, doña Marta no pudo ocultar su preocupación. «Hijo, ¿estás seguro?», le había preguntado una tarde, mientras tomaban té en la terraza. Clara estaba cerca, cambiando las flores del arreglo, y escuchó la conversación sin querer. «Mamá, sé lo que estoy haciendo», respondió Eduardo impaciente. «Verónica es la mujer perfecta, inteligente, guapa, bien relacionada. Va a ser una esposa excelente». «Es todo eso, no tengo dudas», dijo doña Marta, con esa voz suave que cargaba décadas de sabiduría. «Pero ya te has fijado en cómo mira a la gente, cómo trata a quienes están por debajo de ella. Eso dice mucho sobre el carácter de una persona, Eduardo». «Estás viendo cosas donde no las hay», replicó él levantándose. «Verónica es una mujer moderna, decidida. No es como las mujeres de tu generación, mamá. El mundo ha cambiado». Doña Marta no insistió. Conocía a su hijo lo suficiente como para saber que, cuando tomaba una decisión, difícilmente daba marcha atrás. Pero la preocupación siguió creciendo dentro de ella como una sombra. Las semanas fueron pasando, y la presencia de Verónica en la mansión se volvía cada vez más constante. Llegaba por la mañana, se quedaba hasta la noche, participaba en reuniones de negocios al lado de Eduardo, daba opiniones sobre decisiones empresariales. Se estaba estableciendo, marcando territorio. Y cuanto más se acercaba al centro del poder, más se convertía doña Marta en un obstáculo. Clara notaba los cambios sutiles. Verónica comenzó a hacer comentarios sobre cómo doña Marta estaba cansada, estresada, necesitando cuidados especiales. Sugería médicos nuevos, tratamientos alternativos, cambios en la rutina.
Eduardo, absorto en los negocios y ciego por el encanto, estaba de acuerdo con todo. Al final, Verónica parecía tan preocupada, tan dedicada al bienestar de su futura suegra. Un día, Clara estaba arreglando el cuarto de doña Marta cuando la señora le pidió conversar. Cerró la puerta, se sentó en el sillón cerca de la ventana y miró a Clara con una intensidad que la hizo detener todo lo que estaba haciendo. «Clara, ¿cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó doña Marta. «Casi 10 años, doña Marta. 10 años. Has visto tantas cosas en esta casa, ¿verdad? Viste a Eduardo crecer en los negocios, viste las transformaciones, las idas y venidas de la gente». Clara asintió, sin saber a dónde se dirigía esa conversación. «Entonces, debes haber notado los cambios recientes, la presencia de ella, la forma en que las cosas se están reorganizando. Doña Marta, yo...» Clara dudó, sin saber si debía continuar. «Puedes hablar, hija. Aquí, entre estas paredes, puedes hablar». Clara respiró hondo. «Sí, lo noto. Las cosas están diferentes. La casa está diferente». Doña Marta sonrió, pero era una sonrisa triste. «No confío en ella, Clara. Sé que no debería hablar así de mi futura nuera, pero es la verdad. Hay algo en ella que me inquieta, algo que mi corazón de madre reconoce como peligro. Pero Eduardo no me escucha. Está hechizado». «El señor Eduardo es un hombre adulto, doña Marta. Debe saber lo que está haciendo». «Debe», concordó ella, pero su tono dejaba claro que no lo creía. «Pero me gustaría que hicieras algo por mí, Clara. Me gustaría que estuvieras atenta. Observa. Tú tienes el don de estar presente sin ser notada. Úsalo. Si algo extraño sucede, si notas cualquier cosa fuera de lo normal, dímelo. Por favor». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo una petición casual. Era una llamada de auxilio disfrazada de conversación. Doña Marta tenía miedo. Y por primera vez en todos esos años trabajando en esa casa, Clara también comenzó a sentir miedo. Las semanas siguientes trajeron cambios aún más evidentes. Verónica empezó a subir al tercer piso con frecuencia, siempre cargando charolas con té, medicinas, suplementos que decía eran esenciales para la salud de doña Marta. Eduardo aprobó la iniciativa, elogió la dedicación de su prometida. Clara, sin embargo, notaba que después de cada visita de Verónica, doña Marta se quedaba más cansada, más somnolienta, más confundida. «No me estoy sintiendo bien, Clara», confesó doña Marta una tarde, mientras Clara arreglaba las sábanas. «Me pesa la cabeza. Tengo lagunas mentales, olvido cosas que acabo de hacer. Es como si estuviera envuelta en una neblina constante». «¿Ha hablado con el doctor?» Verónica trajo un doctor nuevo, un especialista, según ella. Dijo que es normal, que es el estrés de la edad, que necesito más reposo, más medicinas para dormir mejor, pero no recuerdo haber estado de acuerdo con eso. No, recuerdo haber pedido un doctor nuevo. Clara sintió que se le revolvía el estómago. Algo estaba profundamente mal. Esa misma noche, mientras limpiaba el despacho de Eduardo en el primer piso, Clara escuchó voces provenientes de la biblioteca de al lado. La puerta estaba entreabierta. Era Verónica al teléfono, hablando bajo pero no lo suficiente. «Todo está bajo control. Cada día está más dócil. El doctor está haciendo exactamente lo que acordamos. En unas semanas Eduardo tendrá control total sobre las decisiones. Y yo tendré control total sobre Eduardo». Hubo una pausa. La persona al otro lado de la línea debía estar hablando. «No sospecha nada, cree que solo está cansada. Perfecto, ¿no? Para la boda todo estará resuelto. Nadie va a cuestionar nada. Y si cuestionan, tendremos informes médicos. Todo oficial, todo impecable». Clara se alejó de la puerta en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. Le temblaban las manos. Acababa de escuchar algo que no debería haber escuchado. Algo que cambiaba por completo la dinámica de esa casa. Verónica no estaba cuidando de doña Marta. Le estaba haciendo algo calculado, frío, meticulosamente planeado. Y por primera vez en todos esos años de invisibilidad,
Clara se dio cuenta de que tal vez era la única persona que podía hacer algo al respecto. Pero, ¿qué podía hacer una empleada doméstica contra gente tan poderosa? ¿Cómo alguien como ella podría enfrentar un imperio de dinero e influencia? Mientras volvía a casa esa noche, en el camión lleno que atravesaba la ciudad, Clara miraba las luces de la Ciudad de México parpadeando en la oscuridad. La ciudad inmensa, llena de vidas que se cruzaban y se ignoraban. Ella era solo una entre millones, una trabajadora anónima que limpiaba los pisos de gente importante. Pero dentro de ella, algo comenzaba a transformarse. Una certeza silenciosa de que, invisible o no, no podía quedarse callada ante lo que estaba viendo. Doña Marta le había pedido ayuda, había confiado en ella. Y Clara, que durante toda su vida aceptó su posición de invisibilidad, ahora se encontraba ante una elección. Podía seguir fingiendo que no veía, no oía, no existía. O podía arriesgarlo todo para proteger a la única persona en esa mansión que la trataba con dignidad. Cuando llegó a casa, Julia estaba estudiando en la pequeña mesa de la cocina, rodeada de libros y cuadernos. Levantó la vista y le sonrió a su madre. Esa sonrisa era la razón por la que Clara se despertaba todos los días, tomaba 2 camiones, limpiaba pisos que otras personas ensuciaban. Todo era por esa sonrisa, por ese futuro que quería garantizarle a su hija. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Julia, notando algo diferente en la mirada de Clara. «Estoy bien, hija. Solo un día pesado». Pero mientras preparaba la cena, Clara sabía que esa mentira no duraría mucho. Pronto tendría que tomar una decisión. Y esa decisión podría cambiarlo todo. Para ella, para Julia, para doña Marta, para todos. La mansión de los Garza guardaba secretos. Y Clara López, la mujer invisible, estaba a punto de descubrir hasta dónde podían llegar esos secretos. Y hasta dónde estaría dispuesta a llegar ella misma para sacarlos a la luz. Los días siguientes trajeron una rutina cada vez más pesada. Clara llegaba a la mansión e inmediatamente sentía la atmósfera densa que flotaba en los pasillos. Verónica estaba siempre presente, como una reina en su castillo, dando órdenes, reorganizando espacios, despidiendo a empleados antiguos y trayendo a gente nueva que solo le respondía a ella. La cocinera que trabajaba allí desde hacía 15 años fue despedida sin previo aviso. El jardinero que conocía cada planta de aquel inmenso jardín fue reemplazado por una empresa externa. Poco a poco, todos los que tenían un vínculo con la antigua estructura de la casa estaban siendo eliminados. Todos, menos Clara. Por ahora. Eduardo estaba cada vez más ausente. Reuniones interminables, viajes de negocios, compromisos que lo mantenían lejos de casa durante días. Y cuando estaba presente, parecía un hombre diferente. Cansado, irritable, tomando decisiones apresuradas que no tenían sentido. Clara escuchaba las conversaciones telefónicas mientras limpiaba el despacho. Inversiones arriesgadas, cambios bruscos en contratos, sociedades que se disolvían. Era como si alguien le estuviera sembrando ideas en la cabeza, y él ya no tuviera la claridad para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Verónica, por otro lado, florecía. Sus redes sociales mostraban una vida de glamour intensificado. Fotos en la mansión, videos mostrando los preparativos de la boda, colaboraciones con marcas de lujo. Estaba construyendo un imperio personal sobre el apellido Garza, y Eduardo parecía no darse cuenta de que estaba siendo utilizado como plataforma. Pero lo que más preocupaba a Clara era el estado de doña Marta. La señora había empeorado significativamente. Sus salidas del cuarto se volvieron raras. Cuando Clara subía a limpiar el tercer piso, encontraba a doña Marta sentada en el sillón, mirando hacia el jardín con ojos vacíos, como si estuviera perdida en pensamientos que no lograba organizar. Hablaba más lento, le temblaban ligeramente las manos, y había momentos en los que no reconocía a Clara de inmediato. «¿Quién es usted?», preguntó un día, con voz débil. «Soy yo, doña Marta». «Clara. Trabajo aquí desde hace 10 años, ¿se acuerda?». Los ojos de doña Marta tardaron unos segundos en enfocar, pero cuando finalmente reconoció a Clara, se llenaron de lágrimas. «Clara, sí.
Discúlpame, hija. Mi cabeza está tan confundida. Ya no sé qué es real y qué no. Me estoy perdiendo a mí misma. Clara se arrodilló junto al sillón y tomó la mano fría de doña Marta. Usted no está perdiendo nada. Alguien le está haciendo esto. Lo sé. Lo escuché. Doña Marta la miró con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Escuchaste? ¿Qué? A Verónica. Está manipulándolo todo. Las medicinas, los doctores, las decisiones. Quiere el control total y usted está en su camino. Las lágrimas rodaron por el rostro arrugado de doña Marta. Lo sabía. En el fondo siempre lo supe, pero Eduardo no me cree. Piensa que me estoy volviendo senil, que estoy imaginando cosas. Verónica lo convenció de eso, y ahora ni siquiera puedo pensar con claridad para defenderme. Necesita dejar de tomar esas medicinas. No puedo. Verónica las trae personalmente. Se queda aquí hasta que me las tomo. Dice que es por mi bien, que Eduardo se molestaría mucho si no sigo el tratamiento. Y no quiero preocupar a mi hijo. Ya tiene tantos problemas. Clara sintió una oleada de impotencia. ¿Cómo ayudar a alguien que estaba prisionera en su propia casa, en su propio cuerpo? ¿Cómo enfrentar un sistema tan bien montado, donde cada pieza encajaba perfectamente para mantener la farsa? Esa noche, Clara no pudo dormir. Se quedó despierta en su pequeño departamento, mirando el techo, pensando en todas las posibilidades. Si denunciaba, ¿quién le creería? ¿Una empleada doméstica contra una influencer millonaria y un empresario poderoso? No tenía pruebas concretas, solo conversaciones que escuchó, observaciones que hizo. En el mundo de ellos, su palabra no valía nada. Pero, ¿y si pudiera conseguir pruebas? ¿Y si pudiera documentar lo que estaba sucediendo? Fotografiar los frascos de medicinas sin etiqueta que Verónica dejaba en el cuarto de doña Marta. Grabar las conversaciones sospechosas sería arriesgado. Si la descubrían, perdería el empleo en el mejor de los casos. En el peor, podría sufrir consecuencias mucho más graves. Julia dormía en el cuarto de al lado, respirando tranquila, ajena a los dilemas de su madre. Clara miró hacia la puerta entreabierta, vio la silueta de su hija bajo las sábanas sencillas y pensó en todo lo que había construido con tanto esfuerzo. No podía ponerlo todo en riesgo, pero tampoco podía darle la espalda a doña Marta, no después de años de amabilidad, de respeto, de dignidad recibida de esa mujer. La decisión llegó como un susurro en su corazón. La ayudaría, encontraría la manera, aunque eso significara poner en juego su propia seguridad. Porque hay batallas que deben lucharse, incluso cuando las posibilidades de ganar parecen imposibles. Y Clara López, la mujer invisible que todos ignoraban, estaba a punto de demostrar que ser invisible también puede ser un arma poderosa. Porque quien no es visto puede verlo todo, y quien lo ve todo en algún momento puede cambiarlo todo. La mañana llegó con una lluvia fina que cubría la Ciudad de México como un velo gris. Clara se despertó temprano, más temprano de lo normal, con el corazón oprimido y una nueva determinación pulsando en sus venas. Mientras preparaba el café para ella y Julia, sus pensamientos volvían constantemente a doña Marta, a esa mirada perdida, a esas manos temblorosas que ya no podían sostener una taza sin derramar. Algo tenía que hacerse, y si nadie más lo haría, entonces sería ella. Después de dejar a Julia en la escuela, Clara tomó los 2 camiones de siempre hasta Polanco. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cargado, como si la propia ciudad presintiera que algo estaba por suceder. Cuando llegó a la mansión por la puerta de servicio, como de costumbre, encontró la cocina vacía. La nueva cocinera, una chica joven que Verónica había contratado, aún no había llegado. Mejor así. Clara prefería la soledad para lo que estaba a punto de hacer. Subió las escaleras de servicio hasta el 3er piso con el carrito de limpieza, como hacía todos los días. Pero esta vez llevaba algo más en el bolsillo del uniforme, el celular. Era un aparato sencillo, viejo, pero tenía cámara. Y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. La puerta del cuarto de doña Marta estaba entreabierta. Clara tocó ligeramente antes de entrar. «Doña Marta,
Vine a hacer la limpieza. No hubo respuesta. Clara entró y encontró a la señora aún dormida, o en un estado que parecía sueño, pero que era algo más profundo, más pesado. Respiraba lentamente, con dificultad, como si cada inspiración exigiera un esfuerzo inmenso. Al lado de la cama, en el buró, había una charola con la taza de té de la noche anterior, todavía a la mitad, y 3 frascos de medicinas. Ninguno tenía etiqueta. Clara miró hacia el pasillo, asegurándose de que estaba sola. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en sus propios oídos. Con manos temblorosas, sacó el celular y fotografió los frascos, la charola, la taza. Después, abrió el cajón del buró, donde sabía que doña Marta guardaba sus documentos personales. Adentro, encontró recetas médicas, todas firmadas por el tal doctor nuevo que Verónica había traído. Doctor Enrique Tovar, un nombre que Clara nunca había oído. Las recetas prescribían dosis altísimas de sedantes, ansiolíticos, pastillas para dormir. Cantidades que parecían excesivas, incluso para alguien sin conocimientos médicos como ella. Lo fotografió todo. Cada receta, cada nombre de medicamento, cada firma. Después guardó todo de vuelta exactamente como estaba. No podía dejar rastros. Si Verónica descubría que alguien estaba investigando, las consecuencias serían desastrosas. Mientras limpiaba el cuarto en silencio, Clara observaba a doña Marta dormir. Esa mujer que alguna vez fue tan fuerte, tan presente, ahora estaba reducida a una sombra de sí misma. Y todo por avaricia. Todo porque alguien quiso tomar lo que no era suyo, manipular lo que no tenía derecho a tocar. Cuando terminó la limpieza y bajó al segundo piso, Clara escuchó voces provenientes del despacho de Eduardo. Eran él y Verónica, discutiendo algo sobre papeles, poderes notariales, contratos. Clara aminoró el paso, tratando de captar algo sin que pareciera que estaba escuchando. «Amor, tienes que firmar estos documentos hoy», decía Verónica, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Son solo formalidades para facilitar las cosas después de que nos casemos. Así no tienes que preocuparte por burocracias. Yo me encargo de todo». «Verónica, no sé. Son muchos documentos. Poderes muy amplios. Esto me da acceso a todo, pero también te da acceso a todo a ti. Mi abogado dijo que debería tener más cuidado». «¿Tu abogado no confía en mí?» La voz de ella cambió, se volvió más cortante. «Eduardo, vamos a casarnos. Vamos a construir una vida juntos. No tiene sentido que tengas secretos conmigo, a menos que no confíes en mí». «¿Es eso?» Hubo una pausa. Clara imaginó a Eduardo allí, presionado, cansado, confundido. «No es eso. Claro que confío en ti. Es solo que... ¿qué? Estoy aquí, a tu lado, cuidando de tu mamá, organizando nuestra vida. ¿Y todavía dudas de mí? Después de todo lo que hemos pasado...» Está bien, firmo, tienes razón, perdón». Clara escuchó el sonido, de papeles moviéndose, de una pluma escribiendo. Sintió un escalofrío. Verónica lo estaba consiguiendo. Estaba tomando el control de todo, pedazo por pedazo, documento por documento. Y Eduardo, ciego por lo que creía que era amor, le entregaba todo en bandeja de plata. Más tarde, cuando Verónica salió a una reunión con marcas patrocinadoras, Clara aprovechó para subir de nuevo al tercer piso. Esta vez, doña Marta estaba despierta, sentada en el sillón cerca de la ventana, mirando el jardín con esa mirada distante. Pero cuando vio a Clara, sus ojos cobraron un poco de vida. «Clara, volviste». «Siempre vuelvo. Doña Marta, ¿cómo se siente hoy?» «Confundida, cansada. Mi cuerpo parece ya no obedecerme. Y mi cabeza... es como si estuviera llena de algodón. No puedo organizar mis pensamientos». Clara cerró la puerta tras de sí y se acercó. «Doña Marta, necesito que me escuche con atención. Fotografié las medicinas que están en su mesa, las recetas. Voy a tratar de averiguar qué hacen esos medicamentos, si las dosis son correctas. Pero para eso, necesito la ayuda de alguien que entienda de estas cosas». «¿Vas a hacer eso por mí?» «Lo haré,
Pero necesito que usted sea fuerte. Necesito que resista. No se tome todas las medicinas que Verónica le trae. Finja que se las tomó, pero tírelas cuando ella no esté mirando. ¿Puede hacer eso? Doña Marta se miró las manos temblorosas. No sé si pueda. Se queda aquí hasta que me las trago. Observa cada movimiento. Entonces escóndalas debajo de la lengua, o finja tragarlas y escúpalas después. Lo que sea, doña Marta, pero necesita dejar de tomar eso. Esas medicinas la están destruyendo. Lágrimas rodaron por el rostro de doña Marta. Tengo tanto miedo, Clara. Miedo de que le haga daño a Eduardo, miedo de que destruya todo lo que construimos, y miedo de no ser lo suficientemente fuerte para impedirlo. Usted no tiene que hacer esto sola. Yo estoy aquí. Vamos a descubrir la verdad y vamos a exponerlo todo. Pero necesito tiempo, necesito pruebas más sólidas. Doña Marta apretó la mano de Clara con una fuerza sorprendente. Gracias, hija. Eres la única persona en quien puedo confiar ahora. Cuando Clara salió del cuarto, sintió el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. No era detective, no era abogada, no tenía recursos. Era solo una empleada doméstica con un celular viejo y una determinación que crecía cada día. Pero era todo lo que doña Marta tenía, y eso tendría que ser suficiente. Por la noche, después de volver a casa y cenar con Julia, Clara esperó a que su hija se durmiera para hacer algo que nunca imaginó que haría. Creó un perfil falso en una red social y comenzó a investigar sobre el doctor Enrique Tovar. Encontró su perfil profesional, una clínica particular en la Colonia del Valle, recomendaciones que parecían demasiado buenas para ser verdad. Pero cuando investigó un poco más, encontró algo interesante. Había comentarios antiguos de años atrás, en foros de discusión médica, donde su nombre era mencionado de forma negativa, algo sobre prácticas cuestionables, recetas dudosas. Las publicaciones habían sido borradas, pero Clara logró encontrar algunos rastros a través de búsquedas antiguas. Era poco, pero era algo, un hilo del que tirar. En los días siguientes, Clara intensificó su vigilancia. Observaba cada movimiento de Verónica, cada visita al cuarto de doña Marta, cada conversación telefónica, y cuanto más observaba, más patrones identificaba. Verónica tenía un horario fijo para subir al tercer piso, todos los días a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche. Llevaba siempre la misma charola, con té y los frascos de medicina. Se quedaba unos 15 minutos y salía con una sonrisa satisfecha en el rostro. Clara comenzó a anotar todo en un cuaderno viejo que mantenía escondido en su bolsa. Fechas, horarios, medicamentos, conversaciones. Estaba construyendo un archivo, una línea de tiempo que probaba que había un patrón, un sistema operando. No era coincidencia, era planeación. Una tarde, mientras limpiaba la sala, Clara escuchó sonar el timbre. Fue a la puerta y se encontró con un hombre de traje, de unos 50 años, que llevaba un portafolio. Preguntó por Eduardo. Clara lo condujo al despacho y volvió a sus tareas, pero mantuvo los oídos atentos. Señor Garza, necesito hablar con usted sobre los cambios recientes en sus inversiones. Algunas decisiones no tienen sentido. Estamos perdiendo dinero en operaciones arriesgadas que nunca haríamos en circunstancias normales. Roberto, sé lo que estoy haciendo. Con todo respeto, señor, ¿no lo parece? ¿Estas órdenes vienen de alguien más? Porque no son suyas. Conozco su estilo desde hace 15 años, y este no es usted. Verónica me ha estado ayudando. Tiene una visión moderna, innovadora. Verónica. Señor, ella no tiene formación en finanzas, y algunas de estas operaciones están beneficiando a empresas ligadas a ella. ¿Se da cuenta de eso? Hubo silencio. Clara imaginó a Eduardo allí, tratando de procesar información que no quería aceptar. ¿Estás insinuando que mi prometida me está usando? Estoy diciendo que necesita mirar los números con más atención, y necesita hacerlo antes de firmar cualquier poder notarial a nombre de ella. Si lo hace, ella tendrá control total sobre sus bienes, incluyendo la herencia de su madre. Mi madre está enferma, ya no está en condiciones de administrar nada. ¿Enferma o medicada en exceso?
Señor, disculpe que sea tan directo, pero ya he visto casos así antes. Personas siendo manipuladas, apartadas, vueltas dependientes, y siempre hay alguien beneficiándose al final. ¡Basta! La voz de Eduardo sonó como un trueno. Estás despedido, Roberto. Recoge tus cosas y lárgate de mi empresa. No acepto que hables de mi prometida de esa forma. Clara escuchó pasos apresurados, la puerta abriéndose con fuerza. El hombre de traje pasó a su lado con el rostro rojo de ira contenida, pero también de preocupación genuina. Miró a Clara como si quisiera decir algo, pero solo negó con la cabeza y se fue. Eduardo se encerró en el despacho por el resto del día. Cuando Verónica llegó más tarde, él le contó sobre la discusión. Clara estaba cerca, organizando libros en el estante, invisible como siempre. «Hiciste lo correcto, amor», dijo Verónica, pasándole la mano por el cabello de forma cariñosa. «Estaba tratando de crear un conflicto entre nosotros. La gente envidiosa hace eso, pero me tienes a mí, y juntos vamos a reconstruir todo mejor de lo que era antes». Eduardo asintió exhausto, y Clara vio, con una claridad cristalina, cómo funcionaba la manipulación. Verónica no necesitaba gritar, amenazar o forzar. Solo sembraba las ideas correctas, en el momento correcto, en la persona correcta, y cosechaba los resultados con paciencia estratégica. Esa noche, Clara no fue directo a casa. Se bajó en la estación Hospital General y caminó hasta el Hospital General de México, donde sabía que Julia tenía una amiga que trabajaba como técnica en enfermería. Le pidió hablar con ella en privado. «Natalia, necesito un favor, y necesito que quede entre nosotras». La chica, una joven simpática de cabello rizado, la miró preocupada. «¿Qué pasó, tía Clara? ¿Todo bien? Necesito que veas estas fotos. Son medicinas que una señora está tomando. Las dosis parecen muy altas. Quiero saber si son normales». Natalia tomó el celular y analizó las imágenes con atención. Su expresión cambió a medida que veía cada foto. «Tía Clara, ¿de dónde sacó esto? Estas dosis son peligrosas. Nadie debería tomar esta cantidad de sedantes, especialmente una persona mayor. Esto puede causar confusión mental severa, pérdida de conciencia, hasta un coma si se exagera». «¿Quién recetó esto?» «Un doctor llamado Enrique Tobar». Natalia frunció el ceño. «Ese nombre me suena. Déjame checar». Buscó en su celular por unos minutos. Lo encontré. Tuvo su cédula profesional suspendida hace 3 años por prácticas irregulares. Fue reintegrado, después de un proceso, pero con restricciones. No debería estar recetando medicamentos controlados de esta forma. Clara sintió que el corazón se le aceleraba. Era la prueba que necesitaba, o al menos el comienzo de ella. «Natalia, ¿puedes darme una copia de eso? ¿De la información sobre su cédula?» «Claro. Pero, tía Clara, si está metida en algo peligroso». «No estoy metida. Solo estoy tratando de ayudar a alguien que lo necesita». Natalia la miró a los ojos y vio su determinación. Asintió y le envió los documentos al correo de Clara. «Tenga cuidado. Estas cosas pueden ponerse feas muy rápido». Clara lo sabía, pero ya no podía dar marcha atrás. Había ido demasiado lejos, y doña Marta contaba con ella. Cuando finalmente llegó a casa, era casi medianoche. Julia estaba dormida. Clara se sentó en la mesa de la cocina, abrió la computadora prestada que su hija usaba para estudiar y comenzó a organizar todo lo que había recolectado. Fotos, anotaciones, documentos, información sobre el doctor. Estaba construyendo un expediente, algo concreto que no podría ser ignorado o desmentido fácilmente. Pero mientras trabajaba, una pregunta martillaba en su cabeza. Cuando llegara el momento de exponerlo todo, ¿quién le creería? Y más importante, ¿estaba lista para enfrentar las consecuencias de desafiar a personas tan poderosas como Eduardo y Verónica Garza? La respuesta llegó como un susurro en su corazón. No importaba si estaba lista. Importaba que era necesario. Y Clara López, la mujer invisible que limpiaba pisos ajenos, estaba a punto de demostrar que hasta las personas más subestimadas
pueden convertirse en amenazas cuando luchan por lo que es correcto. A veces, los invisibles son los únicos que ven la verdad con claridad. Y cuando deciden hablar, el mundo entero tiene que detenerse a escuchar. La lluvia volvió a caer sobre la Ciudad de México a la mañana siguiente, pesada e insistente, como si el cielo quisiera lavar los pecados de esa inmensa ciudad. Clara se despertó con la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, una inquietud en el pecho que no la dejaba respirar hondo. Mientras preparaba el desayuno, le temblaban ligeramente las manos. Julia se dio cuenta. «Mamá, andas rara. ¿Pasa algo en el trabajo?» Clara forzó una sonrisa. «Nada grave, hija. Solo los nervios de siempre». Pero no era verdad. Cargaba un peso que crecía cada día. Las pruebas que reunió, el expediente que comenzó a armar, todo aquello la quemaba por dentro como un secreto que ya no podía guardar sola. Pero al mismo tiempo, tenía miedo. Miedo de perder el trabajo, miedo de represalias, miedo de que su valentía no fuera suficiente ante un sistema tan bien construido. Cuando llegó a la mansión, la atmósfera era diferente. Había autos estacionados enfrente, gente circulando con cajas y equipo. Clara entró por la puerta de servicio y encontró a una de las empleadas nuevas en la cocina. «¿Qué está pasando? Ah, ¿no te enteraste? Doña Verónica contrató a un equipo para hacer un reportaje sobre la familia. Van a filmar la casa, hacer entrevistas, mostrar cómo es la vida aquí. Se va a publicar en una revista importante y en sus redes. Algo grande». Clara sintió que se le revolvía el estómago. Verónica estaba haciendo exactamente lo que la gente como ella siempre hace: construir una narrativa pública perfecta para ocultar la realidad privada. Si ese reportaje salía, con fotos de la mansión, testimonios de Eduardo hablando de lo feliz que era, de cómo Verónica cuidaba tan bien de su madre, sería aún más difícil probar cualquier cosa. La opinión pública estaría de su lado. Subió al tercer piso a toda prisa. Necesitaba ver cómo estaba doña Marta. Encontró la puerta del cuarto cerrada y a dos mujeres afuera, bloqueando el paso. Una de ellas era Verónica. «Clara, qué bueno que llegaste. Voy a necesitar que limpies el segundo piso antes de subir aquí. El equipo de filmación va a pasar por todas las habitaciones y necesito que todo esté impecable. Pero siempre empiezo por el tercer piso. Limpio primero el cuarto de doña Marta». Verónica sonrió, pero era una sonrisa fría. «Hoy no. Hoy haces lo que te estoy ordenando». «Mi suegra está descansando y no puede ser molestada. Por cierto, anda subiendo aquí con mucha frecuencia. No es necesario. Yo misma me estoy encargando de todo en su cuarto». Clara sintió que la trampa se cerraba. Verónica estaba aislando a doña Marta por completo, cortando incluso el contacto con la única persona que podía darse cuenta de lo que estaba pasando. «Doña Verónica, con todo respeto, mi trabajo siempre ha incluido la limpieza de todos los pisos. Si algo cambió, el señor Eduardo debería avisarme». La sonrisa de Verónica desapareció. «El señor Eduardo está muy ocupado para preocuparse por detalles de limpieza. Y sí, las cosas cambiaron, Clara. Esta casa va a tener nuevos empleados, nuevas reglas, nueva organización, y quien no se adapte va a tener que buscar otro trabajo. ¿Fui clara?». La amenaza flotó en el aire como humo tóxico. Clara bajó la mirada, fingiendo sumisión. «Sí, doña Verónica, voy a limpiar el segundo piso». Pero mientras bajaba las escaleras, su corazón latía con rabia. Verónica estaba apretando el cerco, y Clara necesitaba actuar pronto, antes de que fuera demasiado tarde. Pasó el resto de la mañana limpiando obsesivamente el segundo piso, mientras el equipo de filmación circulaba por la casa registrando cada detalle. Verónica estaba radiante, mostrando los espacios, hablando de la decoración, de los planes para la boda. Eduardo apareció brevemente, dio algunas entrevistas rápidas, pero parecía cansado, fuera de lugar, como si estuviera representando un papel que ya no dominaba. Durante el descanso para comer, Clara aprovechó un momento en que el equipo bajó al comedor. Subió corriendo las escaleras de servicio hasta el tercer piso. La puerta del cuarto de doña Marta estaba sin seguro.
Entró rápidamente. Doña Marta estaba acostada en la cama, con los ojos entrecerrados, respirando con dificultad. A su lado, una charola con restos de comida y de nuevo los frascos de medicinas. Clara se acercó y tocó ligeramente el hombro de la señora. «Doña Marta, soy yo, Clara». Sus ojos se abrieron con esfuerzo, tratando de enfocar. «Clara, tú viniste. Siempre vengo cuando puedo. ¿Cómo se siente?» «No, sé, todo. Tan pesado. No puedo pensar». Clara miró los frascos. Uno de ellos estaba vacío. Se le oprimió el corazón. «Doña Marta, ¿cuántas pastillas se tomó hoy?» «No, recuerdo. Verónica me las dio. Dijo que me ayudarían a dormir». Era obvio que las dosis estaban aumentando. Verónica estaba acelerando el proceso, probablemente porque sentía que el tiempo se agotaba. La boda estaba programada para dentro de 2 semanas. Necesitaba asegurarse de que doña Marta estuviera completamente incapacitada para entonces. Clara sacó el celular y fotografió una vez más los frascos, la charola, el estado de doña Marta. Después tomó la mano fría de la señora. «Aguante, por favor. Estoy reuniendo todo lo que necesito. Pronto la voy a exponer, pero necesito que resista solo un poco más». Doña Marta apretó débilmente la mano de Clara, una lágrima rodando por el rabillo del ojo. «Tengo miedo de no poder». «Sí podrá. Usted es fuerte. Siempre lo ha sido. No la deje ganar». Clara tuvo que salir corriendo cuando escuchó pasos en el pasillo. Bajó por las escaleras de servicio y volvió al segundo piso, fingiendo que estaba arreglando toallas. Su corazón latía desbocado. Estaba jugando un juego peligroso y cualquier error podría costarle caro. Esa noche, después de que todos se fueron y el equipo de filmación salió de la mansión, Clara se quedó un poco más tarde de lo habitual, terminando la limpieza del salón principal. Eduardo estaba en el despacho, encerrado con papeles y el teléfono. Verónica había salido a una reunión con patrocinadores. Clara aprovechó la oportunidad, subió al despacho y tocó la puerta. «Señor Eduardo, ¿puedo hablar con usted un minuto?» Él levantó la vista de los documentos, sorprendido. Hacía años que Clara no se dirigía directamente a él. «¿Qué pasa, Clara?» Ella entró cerrando la puerta tras de sí. Le sudaban las manos, pero mantuvo la voz firme. «Señor, necesito hablar sobre doña Marta». Eduardo suspiró, frotándose los ojos cansados. «¿Qué tiene mi mamá?» «No está bien. Y no es solo la edad. Hay algo mal con las medicinas que está tomando». «Clara, mi mamá está bajo. Cuidados médicos adecuados. Verónica contrató al mejor especialista de la Ciudad de México. Ese especialista tuvo su cédula profesional suspendida hace 3 años, por prácticas irregulares». La mirada de Eduardo cambió, se volvió más atenta, más defensiva. «¿De dónde sacaste esa información?» «Investigué y descubrí más cosas. Las medicinas que doña Marta está tomando, las dosis son muy altas, peligrosas incluso. Ella no necesita todo eso. La están sedando en exceso». Eduardo se levantó de la silla con el cuerpo tenso. «¿Estás acusando a mi prometida de qué, exactamente?» Clara sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero ya no podía retroceder. «Estoy diciendo que a su mamá la están manipulando, que hay un plan para apartarla, para quitarla del camino. Y a usted también lo están manipulando. La explosión fue rápida y fuerte. Basta, te pasaste de la raya, Clara. Eres una empleada, no eres doctora, no eres de la familia. No tienes derecho a hacer acusaciones así. Verónica ha sido un ángel cuidando a mi mamá. Y tú, con esas teorías absurdas, solo estás tratando de crear problemas». «Señor Eduardo, tengo pruebas, fotos, documentos, información sobre el doctor. Puedo mostrarle todo. No quiero ver nada. Y si continúas, con esto voy a tener que tomar medidas. ¿Entendido? Estás advertida. Vuelve a tu trabajo y no te metas más donde no te llaman». Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. Salió del despacho con la cabeza en alto,
aun sabiendo que acababa de poner su empleo en grave riesgo, pero lo había intentado. Le había dado a Eduardo la oportunidad de ver la verdad. Si él elegía la ceguera, entonces ella tendría que encontrar otra forma. Cuando llegó a casa esa noche, estaba agotada física y emocionalmente. Julia se dio cuenta de que algo andaba mal. «Mamá, ¿qué pasó? Tienes cara de que te atropelló un tráiler». Clara se sentó a la mesa, poniendo la cabeza entre las manos. «Hija, hice algo que nos puede costar caro. Enfrenté a mis patrones. Dije verdades que no querían oír». Julia se sentó a su lado preocupada. «¿Vas a perder el trabajo?» «Tal vez, probablemente». «¿Y qué vamos a hacer?» Clara miró a su hija, vio la preocupación genuina en sus ojos, pero también vio algo más: orgullo. Julia la estaba mirando con admiración. «Vamos a seguir adelante. Encontraré otro trabajo si es necesario, pero no me voy a arrepentir de haber hecho lo correcto». Julia tomó la mano de su madre. «Estoy orgullosa de ti, mamá. Siempre me enseñaste a defender lo que es correcto, aunque sea difícil, y ahora lo estás haciendo». Esas palabras le dieron a Clara una fuerza que no sabía que tenía. Julia tenía razón. Toda la vida, Clara le había enseñado a su hija sobre valores, sobre carácter, sobre dignidad, y ahora estaba poniendo todo eso en práctica, aunque el precio fuera alto. En los días siguientes la tensión en la mansión aumentó. Verónica estaba cada vez más presente, controlando cada aspecto de la rutina. A Clara se le ordenó no subir más al tercer piso bajo ninguna circunstancia. Una nueva empleada fue contratada específicamente para cuidar el cuarto de doña Marta. Clara se sentía aislada, impotente, pero no se rindió. Comenzó a usar sus descansos para comer, para buscar ayuda externa. Fue a una agencia del Ministerio Público, intentó levantar una denuncia, pero le informaron que no tenía pruebas suficientes para abrir una investigación oficial. Intentó contactar a periodistas, pero ninguno quiso arriesgarse a publicar algo contra una familia tan poderosa sin pruebas irrefutables. Con cada puerta que se cerraba, Clara sentía crecer la frustración. Como una persona común, sin recursos, sin influencia, podía enfrentar un sistema tan bien montado. ¿Cómo hacer que el mundo le creyera cuando su palabra valía tan poco? Fue entonces cuando se acordó del reportaje. El equipo de filmación había grabado horas de material sobre la familia. ¿Y si había algo allí que pudiera usar? ¿Alguna contradicción? ¿Algún detalle que expusiera la farsa? Clara logró averiguar el nombre de la productora responsable del reportaje a través de una de las empleadas nuevas. Buscó en Internet, encontró el sitio web y envió un correo electrónico presentándose como empleada de la casa y afirmando tener información importante sobre la familia Garza. No esperaba respuesta, pero 2 días después, una periodista llamada Marina le devolvió el contacto. Se encontraron en una cafetería en el centro de la ciudad, lejos de Polanco, lejos de ojos que pudieran reconocerlas. Marina era una mujer de unos 40 años, de pelo corto y mirada perspicaz. «Entonces, Clara, ¿qué tienes que contarme?» Clara respiró hondo y comenzó a hablar. Lo contó todo. Sobre doña Marta, sobre las medicinas, sobre el doctor con la cédula suspendida, sobre las manipulaciones de Verónica, sobre el control que estaba tomando de la familia y los negocios. Le mostró las fotos, los documentos que había reunido, las anotaciones. Marina escuchó todo en silencio, analizando cada detalle. «Esto es grave. Si es verdad, es una historia enorme. Pero entiendes que para publicar algo así, necesito más que fotos de frascos de medicinas e historias, ¿verdad? Necesito documentación médica oficial. Necesito testigos además de ti. Necesito algo irrefutable. ¿Y cómo consigo eso? Soy solo una empleada doméstica. No tengo acceso a expedientes médicos. No tengo cómo hacer que doña Marta salga de allí para que la examinen otros doctores». Marina pensó por un momento. «Hay algo que podemos intentar. En México, cualquier ciudadano puede solicitar una investigación del Ministerio Público sobre una posible interdicción indebida de un adulto mayor.
Si logramos que el MP autorice una evaluación médica independiente de doña Marta, tendremos las pruebas que necesitamos. Pero eso lleva tiempo, y no sé cuánto tiempo le quede a ella. Entonces, tendremos que acelerar las cosas. Voy a escribir un artículo preliminar basado en tu información, sin nombrar a nadie todavía. Lo publicaré en un blog de investigación que mantengo. Si eso causa suficiente presión, puede que obligue a alguien a actuar. Pero Clara, tienes que ser consciente de que cuando esto salga, te van a descubrir, y las consecuencias pueden ser graves. Clara miró la taza de café frente a ella, pensando en todo lo que tenía que perder: el trabajo, la estabilidad, quizás hasta la seguridad. Pero pensó también en doña Marta, sola en ese cuarto, siendo lentamente borrada de su propia vida. Pensó en Eduardo, ciego y manipulado. Pensó en todas las injusticias silenciosas que ocurren todos los días porque la gente tiene miedo de hablar. Estoy consciente y acepto los riesgos. Escribe el artículo. Marina le extendió la mano y Clara la estrechó. Era un pacto silencioso entre dos mujeres que creían que valía la pena defender la verdad, sin importar el costo. 3 días después, el artículo fue publicado en el blog. No citaba nombres, pero describía una situación muy específica: una matriarca de una familia adinerada, siendo medicada en exceso por una futura nuera ambiciosa, con la complicidad de un doctor con un historial problemático. Los detalles eran lo suficientemente precisos como para que cualquiera que conociera a la familia Garza reconociera la historia. La repercusión fue inmediata. El blog se viralizó en redes sociales. Grupos de defensa de los derechos de los adultos mayores lo compartieron. Abogados comentaron sobre los aspectos legales, y el Ministerio Público, presionado por la opinión pública, decidió abrir una investigación preliminar. Cuando Clara llegó a la mansión a la mañana siguiente, encontró un ambiente de guerra. Verónica estaba al teléfono gritándole a alguien. Eduardo tenía el rostro rojo de ira y había 2 abogados en la sala tratando de hacer control de daños. Verónica la vio y sus ojos brillaron con furia. Fuiste tú, ¿verdad? Tú le diste esa información a esa periodista. Clara no, lo negó. Alguien tenía que hablar. Alguien tenía que defender a doña Marta. Maldita gata, no tienes idea de lo que acabas de hacer. Te voy a demandar por difamación, por invasión de la privacidad, por todo lo que pueda. Te voy a destruir a ti y a tu familia. Eduardo se acercó, pero su mirada era diferente. Había duda en ella. Por primera vez, estaba considerando realmente que tal vez, solo tal vez, Clara estaba diciendo la verdad. Verónica, cálmate. Vamos a resolver esto de forma civilizada. ¿Civilizada? Esta mujer acaba de difamarnos públicamente. Tiene que pagar por esto. Uno de los abogados intervino. De hecho, si las acusaciones son ciertas, quienes tendrán que rendir cuentas son ustedes. El Ministerio Público ya solicitó acceso a los expedientes médicos de doña Marta y va a enviar a un perito para evaluarla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica palideció. Eduardo la miró, y Clara vio el momento exacto en que le empezó a caer el 20. Todas las piezas que había ignorado, todas las señales que había elegido no ver, comenzaron a unirse en su mente. Verónica, dijo él con voz temblorosa, dime que no es verdad. Dime que no. Le hiciste nada a mi mamá. Pero Verónica no pudo responder. Su silencio lo dijo todo. Y allí, en esa sala llena de tensión y verdades no dichas, Clara supo que había tomado la decisión correcta. Aunque le costara todo, había valido la pena. Porque a veces, la valentía no se trata de no tener miedo. Se trata de tener miedo y aún así hacer lo que se tiene que hacer. Y Clara López, la mujer invisible, había encontrado una valentía que ni siquiera sabía que existía dentro de ella. Una valentía que estaba a punto de cambiarlo todo. El silencio que se apoderó de la mansión después de la revelación de Clara era pesado como el plomo. Eduardo miraba a Verónica como si la viera por primera vez, realmente la viera, sin los filtros del encanto y la manipulación. Ella, por su parte, había perdido esa postura confiada y controladora.
Sus ojos se movían rápidamente entre los presentes, calculando, tratando de encontrar una salida. «Esto es un absurdo», dijo finalmente, pero su voz falló, perdió la firmeza que siempre tuvo. Una empleada resentida inventando historias porque la van a despedir. «Eduardo, amor, no le vas a creer a ella». «¿Oh, sí?» Pero Eduardo no respondió de inmediato. Miró a Clara. Realmente la miró, quizás por primera vez en todos esos años. «Clara», dijo él, y había algo diferente en su tono. «¿Estás segura de lo que dices? Porque si te equivocas, las consecuencias serán terribles para ti». Clara se mantuvo firme, aunque el corazón le latía desbocado. «Estoy segura, señor Eduardo, y tengo pruebas, todo documentado, todas las veces que vi medicinas sin etiqueta, todos los cambios en el estado de doña Marta, después de las visitas de Verónica, los horarios, las dosis. Todo está registrado». Uno de los abogados se adelantó. «Señor Garza, sugiero firmemente que permitamos la evaluación médica independiente. Si no hay nada malo, esto limpiará el nombre de todos. Pero si hay algo, cuanto antes lo descubramos, mejor». Eduardo asintió lentamente, como si estuviera despertando de un sueño largo y confuso. «Está bien, hagan la evaluación. Ahora». Verónica intentó protestar, pero él la cortó con un gesto de la mano. «No. Si no hiciste nada malo, no hay por qué oponerse, a menos que tengas algo que esconder». Las horas siguientes fueron un torbellino. El Ministerio Público envió un equipo médico que llegó a la mansión acompañado de trabajadores sociales y un representante legal. Clara los guió hasta el tercer piso, con el corazón oprimido por la preocupación de lo que encontrarían. Doña Marta estaba en la cama, una vez más en estado de semiconciencia. La doctora que la examinó, la doctora Patricia Méndez, una mujer seria de cabello canoso, hizo una evaluación completa. Recolectó muestras de sangre, verificó los frascos de medicinas, anotó todo meticulosamente. Después de casi 2 horas, bajó a la sala donde todos esperaban. «Necesito hablar con claridad y objetividad», comenzó la doctora Méndez. «La señora Marta Garza se encuentra en un estado de sedación excesiva. Los niveles de medicamentos controlados en su organismo son extremadamente altos, incompatibles con cualquier tratamiento médico razonable. Además, la combinación de sustancias encontradas puede causar daños neurológicos graves y permanentes si el uso continúa». Eduardo se sentó pesadamente, con el rostro entre las manos. «Dios mío, mi mamá. Necesita ser internada de inmediato en un hospital adecuado», continuó la doctora. «Tenemos que hacer una desintoxicación controlada y evaluar los daños. El pronóstico dependerá de cuánto tiempo estuvo bajo este tratamiento inadecuado». Todas las miradas se volvieron hacia Verónica. Estaba pálida, acorralada. Yo solo quería ayudar. El doctor Tovar dijo que esas medicinas eran necesarias. Él es doctor, yo confié en él». «¿El doctor Enrique Tovar?», preguntó la doctora Méndez. «Él tuvo su cédula profesional suspendida por 3 años justamente por recetar medicamentos controlados de forma inadecuada». ¿Cómo se convirtió en el médico responsable de doña Marta? Verónica no pudo responder. Eduardo se levantó, acercándose a ella. «¿Cómo, Verónica? ¿Cómo elegiste específicamente a un doctor con ese historial? Fue a propósito, ¿no es así?» «Eduardo, yo...» «¡No!», gritó él, y fue la primera vez que Clara lo vio perder el control por completo. «No intentes manipularme de nuevo. Fui un idiota. Dejé que entraras en mi vida, en mi casa, en mi familia. Te di acceso a todo, y usaste eso para lastimar a mi mamá. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por poder?». Las lágrimas de Verónica eran reales, pero no eran de arrepentimiento. Eran de rabia por haber sido descubierta. «Tú nunca me viste como tu igual, Eduardo. Siempre fui solo la novia bonita, la influencer, la que era buena para las fotos. Pero yo quería más. Merecía más. Y tu mamá estaba en el camino. Siempre desconfió de mí, siempre intentó alejarte de mí. Necesitaba neutralizarla antes de la boda». «¿Neutralizar?».
La voz de Eduardo estaba cargada de horror. «Es mi madre, una persona. ¿Y la trataste como un obstáculo que había que quitar?» El representante del Ministerio Público intervino. «Señorita Montes, todo lo que se ha dicho aquí está siendo registrado. ¿Está usted consciente de que puede ser responsabilizada legalmente por maltrato a un adulto mayor, lesiones y potencialmente otros delitos?» Verónica no respondió. Simplemente se levantó, tomó su bolso y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, miró a Clara con un odio puro. «Destruiste todo. Espero que estés feliz». Clara le devolvió la mirada sin apartar los ojos. «Salvé una vida, es diferente». Cuando Verónica se fue, se llevó consigo la farsa que había construido con tanto cuidado. Su vida en las redes sociales colapsaría en las próximas horas. Los patrocinadores se alejarían. La opinión pública, que tanto la admiraba, se volvería en su contra, y las consecuencias legales serían inevitables. Doña Marta fue trasladada al Hospital Ángeles esa misma tarde. Clara pidió permiso para acompañarla en la ambulancia, y Eduardo, en un gesto sorprendente, aceptó. «Fuiste la única persona que realmente la cuidó», dijo él con la voz entrecortada. «La única que vio lo que yo me negué a ver. No sé cómo agradecértelo». «No tiene que agradecer, señor Eduardo. Solo cuídela bien ahora». En el hospital, los médicos iniciaron el proceso de desintoxicación. Era delicado, incluso peligroso. El cuerpo de doña Marta se había acostumbrado a esas altas dosis de sedantes y retirarlos bruscamente podría causar complicaciones. Pero el equipo era experto, y poco a poco, a lo largo de los días, comenzaron a reducir las medicaciones. Clara la visitaba todos los días después del trabajo. Eduardo no la despidió. Al contrario, le pidió que continuara, pero ahora con un respeto genuino. La mansión estaba diferente, más silenciosa, más sombría, como si estuviera avergonzada de los secretos que había guardado. Fue en la quinta noche que ocurrió el milagro. Clara estaba sentada junto a la cama de doña Marta, sosteniendo su mano, cuando los ojos de la señora se abrieron. No esa mirada vidriosa y confusa de antes, sino una mirada clara, presente, consciente. «¿Clara?» La voz era débil, pero era doña Marta, de verdad. «Aquí estoy, doña Marta. Aquí estoy. Me salvaste, ¿verdad?» Las lágrimas rodaron por el rostro de Clara sin que pudiera controlarlas. «Usted se salvó siendo fuerte. Yo solo ayudé». Doña Marta apretó la mano de Clara con más fuerza de la que parecía posible. «Arriesgaste todo, tu trabajo, tu seguridad, tu vida, por mí, una patrona a la que apenas conocías. La conocía lo suficiente. Usted siempre me trató como persona, como un ser humano, y no todos los patrones hacen eso. ¿Mi hijo? Está aquí. ¿Quiere verlo?» Doña Marta asintió. Clara salió a llamar a Eduardo, que estaba en la sala de espera con el rostro marcado por noches de insomnio y una culpa que lo carcomía por dentro. Despertó, y está lúcida. Eduardo prácticamente corrió hacia el cuarto. Cuando vio a su madre despierta, realmente despierta, cayó de rodillas junto a la cama y lloró como un niño. «Mamá, perdóname. Perdóname por no haberte creído, por haber sido ciego, por casi haberte perdido». Doña Marta le pasó la mano por el cabello. «Fuiste manipulado, hijo mío. Ella era buena en eso. Pero ahora aprendiste. Ahora sabes que no todo lo que brilla es oro, y que las personas más valiosas a veces son las que menos se notan». Sus ojos se volvieron hacia Clara, que se estaba alejando discretamente para darles privacidad. «Clara, no te vayas. Tú eres parte de esta familia ahora, más que mucha gente que lleva nuestro apellido». La recuperación de doña Marta llevó semanas. Los exámenes mostraron que, milagrosamente, no había daños neurológicos permanentes. Su cuerpo, fuerte y resiliente a pesar de la edad, había resistido. Pero las cicatrices emocionales tardarían más en sanar. El hecho de haber sido traicionada así, de haber sido manipulada en su propia casa, dejó marcas profundas. Eduardo, por su parte, pasó por una transformación completa. Se alejó de los negocios por un tiempo.
dejando a socios de confianza al mando, y se dedicó a cuidar de su madre y a reconstruir su vida. Canceló la boda públicamente, emitió un comunicado explicando los motivos y enfrentó a los medios con honestidad. Fue difícil, humillante incluso, admitir que había sido engañado. Pero fue necesario. En cuanto a Verónica, el escándalo destruyó su imagen pública por completo. Perdió contratos, patrocinios, seguidores. El Ministerio Público inició un proceso en su contra por maltrato a un adulto mayor y fraude. Al doctor Enrique Tovar le revocaron su cédula profesional de forma definitiva. Ambos enfrentarían largos procesos legales y tendrían que responder por sus actos. 3 meses después, cuando doña Marta finalmente recibió el alta y volvió a casa, la mansión era diferente. Eduardo había despedido a todos los empleados nuevos que Verónica había contratado y mantuvo solo a los antiguos, aquellos que realmente se preocupaban por la familia. E hizo algo que sorprendió a todos. Llamó a Clara para conversar en el despacho. Ella entró con el corazón oprimido, aún no acostumbrada a la nueva dinámica. «Clara, siéntate, por favor». Se sentó en el sillón que antes era territorio prohibido para alguien como ella. «He pasado los últimos meses pensando mucho», comenzó Eduardo, «sobre valores, sobre lo que realmente importa, sobre las personas que marcan la diferencia en nuestras vidas, y llegué a una conclusión. No deberías ser solo una empleada en esta casa. Mi mamá confía en ti, yo confío en ti. Y demostraste ser más leal y honesta que personas que yo juzgaba por encima de ti en estatus social. Señor Eduardo, yo no... Déjame terminar. Quiero ofrecerte un puesto diferente, administradora de la casa, un sueldo 3 veces mayor del que recibes ahora, prestaciones que incluyen seguro de gastos médicos mayores para ti y tu hija, y una ayuda para su educación. Julia quiere estudiar medicina, ¿verdad? Podemos ayudar con eso también». Clara se quedó sin palabras. Las lágrimas llenaron sus ojos. «Yo no sé qué decir». «Di que sí, te lo mereces, y mucho más». «Sí, acepto, pero solo si una cosa queda clara». «¿Qué? No quiero un trato especial. Quiero ganarme mi lugar. Quiero que todos los empleados sean tratados con respeto, no solo yo. Porque fue exactamente eso lo que me motivó a luchar, ver a personas siendo tratadas como desechables. Y eso tiene que cambiar». Eduardo sonrió y era una sonrisa genuina. «Vas a ser mejor administradora de TIN, lo que yo jamás fui patrón». En los meses siguientes, la vida en la mansión de los Garza encontró un nuevo ritmo. Doña Marta recuperó por completo su lucidez y vitalidad. Volvió a participar activamente en la vida de la familia, incluso en las decisiones empresariales, donde su experiencia era invaluable. Eduardo se convirtió en un hombre más humano, más presente, más consciente de sus privilegios y responsabilidades. Clara, por su parte, floreció en su nuevo papel. Administraba la casa con eficiencia y compasión, implementó nuevas reglas que garantizaban la dignidad de todos los empleados y se convirtió en un puente entre la familia y quienes trabajaban para ella. Julia consiguió una beca en una escuela particular, gracias a la ayuda de la familia Garza, y estaba en el camino correcto para cumplir su sueño de ser doctora. Pero el momento más significativo ocurrió una tarde de domingo, cuando doña Marta reunió a Eduardo y a Clara en la sala. «Quiero hacer un anuncio», dijo ella, con esa mirada que mostraba que había tomado una decisión importante. «Voy a modificar mi testamento. Clara, tú y Julia serán incluidas como beneficiarias, no con cantidades que cambien drásticamente sus vidas, pero sí lo suficiente para garantizarles seguridad y oportunidades. Es lo mínimo que puedo hacer por quien me salvó la vida». Clara intentó protestar, pero doña Marta levantó la mano. «No es negociable. Y más, estoy creando un fondo para los empleados de la casa. Todo empleado que trabaje con nosotros por más de 5 años tendrá derecho a una pensión al jubilarse. Quiero que las personas que dedican su vida a cuidarnos tengan dignidad cuando ya no puedan trabajar». Eduardo estuvo de acuerdo de inmediato. «Es lo correcto. Deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo». Esa tarde, mientras los tres conversaban sobre planes y el futuro,
Clara miró por la ventana hacia el jardín de la mansión. Las mismas flores, los mismos árboles, la misma fuente. Pero todo parecía diferente ahora, porque no era el lugar lo que había cambiado. Eran las personas. Pensó en su viaje, de una empleada doméstica invisible a una mujer que había enfrentado al poder y había vencido. No porque fuera más fuerte, más inteligente o más preparada, sino porque tenía algo que muchas personas han perdido en el camino: valentía. La valentía de ver la injusticia y no voltear la cara. La valentía de arriesgarlo todo por lo que es correcto. La valentía de creer que su voz, aunque fuera pequeña y silenciosa, tenía poder. Y lo tenía. Porque al final no importa cuánto dinero tengas, cuánto poder acumules, cuántos seguidores consigas en las redes sociales. Lo que importa es el tipo de persona que eres cuando nadie está mirando. Es cómo tratas a aquellos que no pueden ofrecerte nada a cambio. Es si tienes el valor de defender lo correcto, incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra. Clara había aprendido que ser invisible no significa ser impotente. A veces, las personas más subestimadas son precisamente aquellas que tienen la visión más clara de la realidad. Y cuando deciden hablar, cuando deciden actuar, pueden mover montañas. La historia de Clara López no era sobre una heroína perfecta. Era sobre una mujer común que tomó una decisión extraordinaria, que decidió que algunos valores no tienen precio, que la dignidad humana vale más que cualquier trabajo, cualquier seguridad financiera, cualquier comodidad. Y al final, esa decisión no solo salvó a doña Marta, salvó a Eduardo de una vida basada en mentiras, salvó a la propia Clara de una existencia de silencio y sumisión. Y quizás, de alguna manera, salvó incluso a Verónica, que ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos y, quién sabe, encontrar un camino de redención. Porque eso es lo más poderoso de la verdad. No puede ocultarse para siempre. Tarde o temprano, sale a la luz. Y cuando lo hace, lo transforma todo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de naranja y morado, Clara se permitió un momento de gratitud. Gratitud por haber sobrevivido. Gratitud por haber marcado la diferencia. Gratitud por haber demostrado, no solo a los demás, sino principalmente a sí misma, que una mujer común puede hacer cosas extraordinarias cuando tiene valentía, determinación y un corazón que se niega a aceptar la injusticia. La mansión de los Garza seguía en pie, majestuosa e imponente. Pero ahora, dentro de sus muros, habitaba algo mucho más valioso que el dinero o el estatus. Habitaba el respeto, la dignidad y, sobre todo, la humanidad. Y todo eso comenzó con una mujer invisible que decidió ser vista, que decidió que su voz importaba, que decidió que hay batallas que deben lucharse sin importar el costo. Clara López había ganado, no solo contra Verónica, no solo contra un sistema injusto, sino contra la propia idea de que la gente como ella no tenía poder, no tenía voz, no marcaba la diferencia. Había demostrado que esa idea estaba equivocada, y al hacerlo, se había convertido en algo mucho más poderoso que una simple empleada. Se había convertido en una inspiración, una prueba viviente de que la valentía puede venir de los lugares más inesperados, y que a veces las personas que menos esperan cambiar el mundo son exactamente las que lo consiguen. Su historia era un recordatorio para todos los que la escucharan. No importa cuán pequeño te sientas, cuán invisible parezcas, tienes dentro de ti el poder de marcar la diferencia. Solo necesitas el valor para usar ese poder. Y Clara lo había usado. Con sabiduría, con persistencia, con un amor por la justicia que no podía ser comprado ni silenciado. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear como estrellas en el suelo, Clara sonrió. Era una sonrisa tranquila, de quien había hecho lo que tenía que hacer, de quien podía mirarse en el espejo y enorgullecerse de la mujer que veía reflejada. Había comenzado como una sombra, pero terminó como una luz
una luz que iluminó los rincones oscuros de una mansión llena de secretos, y al hacerlo, iluminó también su propio camino, demostrando que incluso en los lugares más improbables, la esperanza puede florecer, y que a veces todo lo que el mundo necesita es una persona lo suficientemente valiente para decir no, no a la injusticia, no a la manipulación, no al silencio cómplice. Clara había dicho no, y al hacerlo, le había dicho sí a algo mucho más grande, a la dignidad, a la verdad y al poder transformador de la valentía humana.